Bueno, bienvenidos a todas las personas que se encuentran con nosotros en este programa del día de hoy. Hoy tenemos un súper invitado internacional. Tenemos a Miklos Lukács con nosotros. Es un honor poderte tener acá tratando un tema tan importante y del que casi nadie habla. Y realmente necesitamos de tu experiencia para poder aprender muchísimo de este tema, Miklos. Hoy vamos a hablar del transhumanismo. Miklos, pero antes de poder hablar de este tema, quiero darte la bienvenida. De verdad, qué maravilla que estés con nosotros. Miklos es del Perú. Y Miklos es profesor de la Universidad de San Martín. Él tiene una hoja de vida muy extensa que se las vamos a poner ahorita, pero es como lo principal, Miklos. Bienvenido a la red Provida Latam, que queremos construir esta cultura de la vida y tú nos vas a ayudar muchísimo presentándonos este tema. Gracias por estar con nosotros. Bueno, Daisy, muchísimas gracias por la invitación y encantado de estar con ustedes. Bueno, el día de hoy tenemos un programa y se llama La agonía de la verdad. ¿Qué tiene que ver este tema con el tema del transhumanismo? ¿Qué es el transhumanismo? Porque yo te voy a ser muy sincera, no he escuchado muchísimo de ese tema o no sé si es que no está tan visible, pero sé que tiene muchísimo que ver con todo el tema de la cultura de la muerte el día de hoy. ¿Cómo deberíamos empezar a abordar este tema, Miklos? Bueno, en realidad el transhumanismo no es algo nuevo, ¿no? El movimiento surge formalmente en 1998, pero ya existen personas que en el mundo hispano han estado tratando esto desde el mundo de la academia, de la universidad. Tienes, por ejemplo, a expertos en bioética como la doctora Elena Postigo en España, ¿no? Que ha trabajado mucho este aspecto desde la perspectiva, como dije, filosófica, académica. Antonio Diegues también en España, otro profesor que lo ha tratado profundamente. Eh, Vamos a decir, también hay un señor que es otro académico catalán, que es Albert Cortina, que escribió de hecho un libro en el año 2014 o 15 sobre esto también. Era un libro de carácter descriptivo. El mismo Daniel Estulin ya en 2015 también había adelantado algo sobre el transhumanismo, él escribe un libro sobre esto. Así que el tema no es nada nuevo. Yo creo que lo nuevo fue mi aporte, sacarlo del área académica y hacerlo visible a toda la comunidad de personas, pero no desde una manera aislada, como se veía, solamente desde una perspectiva filosófica, bioética, sino que darle una connotación política y económica, que es lo que tiene eso. Y el vínculo para hacer ¿no? O la idea que yo tomé para darle vida en ese sentido a esta idea fue con el concepto de cuarta revolución industrial. Porque lo que hago yo es este concepto que surge en 2015 a fines con Klaus Schwab del Foro Económico Mundial, donde yo leo este concepto de cuarta revolución industrial, que es lo que se está tratando de promover en todos los gobiernos del mundo, y cuando leo la definición de cuarta revolución industrial, me sonó inmediatamente transhumanismo. Entonces, ya no es solamente una cuestión académica para estudiarse en universidades, ya no es una idea solamente de ciencia ficción, sino que lo que estamos viendo hoy es la implementación asolapada de políticas transhumanistas a nivel internacional, a nivel mundial. Impresionante, Lucas. Bueno, ¿por qué el transhumanismo debe importarle a la lucha pro vida? ¿Tiene algo que ver? ¿No tiene nada que ver? ¿O tiene todo que ver? Bueno, es que lo que pasa es que el transhumanismo es solamente una, vamos a decir, es una manifestación, una de las tantas manifestaciones de la muerte o de la agonía de la verdad. Lo que está en el fondo del problema, creo yo, en esta cultura posmoderna, progresista, es la abolición de la verdad, en todo sentido. Entonces, lo ves, por ejemplo, desde el campo de las elecciones, donde la gente ya no confía en los procesos electorales, ¿no? Sí, Ni siquiera en los Estados Unidos. O sea, hay gente que tiene razones de sobra para sospechar que ha habido procesos fraudulentos. Eso es la abolición de la verdad. Cuando estás hablando ya de agendas, por ejemplo, como la ideología de género, que tratan de destruir las evidentes diferencias que existen entre hombres y mujeres, esa es la abolición de la verdad. Cuando la prensa te manipula, te miente, te esconde información, eso es abolición de la verdad. Cuando aparecen los grupos de persecución en redes sociales que te censuran, que te bajan los contenidos, eso es abolición de la verdad. El transhumanismo es otra manifestación de esta abolición o muerte o agonía de la, no muerte todavía, pero sí agonía de la verdad. ¿Por qué? Porque lo que hace el transhumanismo es relativizar al ser humano de tal manera que lo convierte en una cosa.
Y la idea de convertir al ser humano en una cosa es después fusionarlo con otras cosas, con aparatos, ¿no? Tecnológicos, con interfaces, con chips, manipularlo genéticamente para decir que básicamente ya no somos seres humanos, sino que podemos ser mejores. La promesa del transhumanismo es que fusionándonos con la tecnología vamos a ser mejores. Y esa es una falsa promesa, desde mi perspectiva. Bueno, Miklos, tienes toda la razón, sobre todo porque hay muchas personas que no saben qué es el transhumanismo. Entonces, el transhumanismo, empecemos definiéndolo, ¿cierto? Sí Ujú. tiene todo que ver con el tema de la lucha pro vida, como ya no lo explicaste, pero entonces cuéntanos para los que no somos muy versados en el tema, ¿qué es el transhumanismo? El transhumanismo es una ideología, es un movimiento cultural, también es crecientemente un movimiento político, como lo demuestran, por ejemplo, la creación de partidos políticos transhumanistas en Estados Unidos, en Francia y en el Reino Unido, que lo que busca es, tomo su definición, mejorar, entre comillas, al ser humano a nivel intelectual, físico e incluso moral, aplicando tecnologías al propio ser humano. Eso es transhumanismo. Entonces, lo que te dicen los transhumanistas es podemos fusionarnos con chips, podemos manipular nuestros genes, podemos hacer un montón de cosas con las tecnologías existentes para convertirnos en algo mucho mejor de lo que somos. Y a lo que aspiran los transhumanistas son a tres grandes objetivos, lo que ellos llaman los tres super, la super longevidad, es decir, extender nuestra esperanza de vida con ¿no? con el deseo de que más adelante incluso seamos inmortales, la superinteligencia, que consiste en potenciar exponencialmente nuestras capacidades de procesamiento de información, de memoria, no sé, de razonamiento, de planificación, fusionándonos literalmente con tecnologías, es decir, literalmente incrustándote chips en la cabeza, metiéndote, no sé, pues discos duros, con interfaces acá para que te pongas el USB acá en la cabeza, o sea, literalmente, eso es, vamos a decirlo, gráficamente eso sería, ¿no? Con el propósito de ser súper inteligentes. Y finalmente, el súper bienestar, que es esta idea de que no te sirve mucho ser súper inteligente y tener una esperanza de vida mucho mayor si es que tu calidad de vida va a ser muy mala. Pero el planteamiento transhumanista es diferente porque plantea una vida que vale la pena vivir desde la perspectiva del placer. Los Ujú. proponentes del transhumanismo dicen que es un imperativo hedonista. Es un Exactamente. imperativo hedonista, es decir, es imperativo que vivamos una vida de placer porque una vida orientada al placer es una vida que vale la pena vivir. Ya no es una vida planteada en términos aristotélicos, en términos cristianos, ¿no? La buena vida, una vida que tenga propósito, una vida de entrega, de sacrificio, de mejora continua de nuestras, ¿no? A partir del esfuerzo, de la dedicación, ¿no? Del cultivo de los talentos. No, eso ya no es lo importante, es ahora una vida orientada al placer y a la utilidad. Es decir, todo aquello que sea útil es éticamente o moralmente bueno. Lo útil y lo placentero es bueno. Ya no es lo correcto, no, ahora es lo útil y lo placentero. Ahí va la otra pregunta que nos están haciendo Miklos y es, ¿el transhumanismo acabará con los seres humanos, con la dignidad humana, la ética y los valores como los conocemos hoy? Que un poco has hecho un abrebocas de eso. Bueno, es que claro, es que es curioso porque yo no conozco ninguna otra especie que busque autodestruirse en nombre de la mejora. Totalmente. Hay una contradicción fundamental en el transhumanismo que es que tú no mejoras algo destruyéndolo. El Sí, transhumanismo es la destrucción del ser humano, no es su mejora. Entonces, cuando tú dices, queremos potenciar las capacidades intelectuales porque el ser humano es muy limitado, o queremos extender la esperanza de vida porque el ser humano es muy limitado, lo que tú tienes finalmente es un antihumanismo. El antihumanismo, ese desprecio por lo que somos, por lo inferiores que somos, justifica para estas personas el uso de tecnología para convertirnos en algo que nos convertirá en algo en lo que ya dejamos de ser nosotros. Es una contradicción total, a partir del rechazo, del odio, ¿no? El desprecio hacia las limitaciones del ser humano, nace esta idea de que tenemos que potenciarnos, y potenciarnos significa dejar de ser humanos, pasar a una etapa de transición transhumano para llegar después a lo que, bueno, hay diferentes corrientes, posthumanos, ¿no? Ser posthumanos,
es decir, espíritus de información o ser metahumanos, que son formas de vida que pueden cambiar constantemente. Hay diferentes corrientes dentro del transhumanismo para ver qué pasa después de la transición, ¿no? No se Pero sabe cuál de todas más descabelladas. Es un poco lo que tiene que ver también con las feministas, que dicen que son feministas, pero aborrecen todo lo femenino. Aborrecen incluso la misma vocación de la mujer, que solo ella lo puede hacer, que es dar vida, y apoyan el aborto. Entonces uno dice, a ver, o sea, no tiene nada que ver, o sea, queremos mejorar el ser humano en la autodestrucción, queremos empuñar la bandera del feminismo, pero matando a la misma mujer, igualándola a ser un hombre. Entonces no hay sentido, porque son un montón de ideologías locas que de verdad que no nos llevan a ninguna parte, ni siquiera tienen sentido común, Miklos. es que el problema, claro, tú tienes razón, son ideologías, no es ciencia. Y lo curioso es que esta gente critica y combate a quienes rechazamos estas posturas precisamente por ser anticientíficas. Quienes nos atacan dicen que nosotros no creemos en la ciencia, pero todas estas cosas que te he mencionado, no se basan en la ciencia, se basan en especulaciones o posibilidades científicas, que no es lo mismo. Es decir, podría ser que se logren estos cambios, podría ser, pero evidencia científica concreta no tienen. Entonces, lo que están haciendo es especular sobre futuros, ¿no? O sea, plantearnos futuros sobre la base de especulaciones. No es ciencia lo que lo sostiene, sino es ciencia ficción, que es distinto. Y la ciencia ficción no es ciencia. Entonces, el problema de esto es que, por ejemplo, cuando tú dices vamos a mejorar al ser humano, ese es un acto de fe del transhumanista. Es decir, el transhumanista es muy gracioso porque critica, ¿no? Y combate activamente a la gente de la fe, sobre todo al cristianismo en Occidente, tanto católicos como protestantes. Combate frontalmente la religión, pero también apela a categorías religiosas. Tratan de ser la versión, es decir, tras la De sus transformación dioses, del Homo sapiens al Homo Deus, ¿no? El hombre Dios. Entonces, muy gracioso. Rechazan a Dios, rechazan ¿no? religión. Todo, rechazan todo, pero apelan a sus mismas categorías. Resurrección. Hay, Uh-huh. por ejemplo, ¿no? Hay una empresa transhumanista que se llama Alcor, que lo que hace es congelar, apenas se muere uno, te llega una señal, le llega una señal a la empresa, van directamente a tu casa, te desangran, te inyectan un líquido que se llama, como un coloide, ese líquido, ese proceso se llama vitrificación. Entonces, con ese líquido adentro te meten en nitrógeno líquido, ¿no? Y en ese nitrógeno líquido te congelan y te llevan directamente a las instalaciones de Alcor, donde te van a tener literalmente en un tubo de nitrógeno congelado hasta supuestamente el tiempo donde se pueda encontrar una manera de reavivarte. Eso es resurrección. Claro, Ojo, hay más de 200 y tantas personas que, si no son más, que ya están congeladas ahorita en el desierto de Arizona, porque curiosamente Alcor está en la mitad, o sea, está en Arizona, que es un calor terrible. Entonces, imagínate esta locura. No solamente tú, si no tienes plata, te decapitan y te congelan la cabeza. para después ponerle un cuerpo, ok. Para después, no sé, pues apelando a esta idea transhumanista, te incrustarán la cabeza en un robot, como Robocop, quién sabe. ¿Quieres llevarte a tu perro, a tu gato? También. Bobby, Capitán y todos sus amiguitos se puede ir también al más allá por un módico precio de $6,000 a $8,000. Entonces, esta es una categoría religiosa, resurrección, pero es una promesa que no se puede asegurar su cumplimiento. Ponte a pensar que en 150 años, el hijo o el nieto de Max Moore, que es este transhumanista dueño de esta empresa, no haya pagado el alquiler o esté con deudas y vienen y pum, los camiones, los tractores se tiran para abajo todo Alcor. Sí, señor, todos murieron, no hay nada que hacer. O hay un atentado terrorista ahí y vuelan las instalaciones de Alcor. ¿Te das cuenta? Es un acto de fe. O sea, creo que, ojalá, pero nadie te puede garantizar que esa promesa pueda ser cumplida. Resurrección. Después, vida eterna. Vida eterna, sí, La señor. superlongevidad es vida eterna. No solamente vida eterna, tienes también omnipotencia y omnipresencia. Exactamente lo mismo, seres omnipotentes y omnipresentes.
Lo que el transhumanismo está prometiéndote no es una mejora. Lo que el transhumanismo está haciendo de facto es modificar, plantear modificaciones al ser humano. Pero modificarlo no significa mejorarlo. Modificarlo significa que lo cambias y esas modificaciones pueden ser buenas o pueden ser malas. Pero asegurar que es una mejora es un acto de fe humanista secular. Es una religión, es una secta. Totalmente. Totalmente, estamos de acuerdo. Mientras estaba escuchando hablar, Miklos, yo decía, es que es una religión, o sea, dicen y anulan totalmente, dicen que la religión es el opio del pueblo, pero realmente esta religión también es el opio de la sociedad, o sea, ¿cómo yo voy a hacer, a pagar millones de dólares para que me congelen y si no llega a pasar, qué? Bueno, Como claro, tú dices, no son millones de dólares, pero sí es vamos a decir, sí es un una procedimiento suma que está importante. solamente que solamente puede ser accedido por gente con mucho dinero. Porque nadie así nomás va a tener $150,000 o Por más eso. para vitrificarse, ¿no? Entonces es una tecnología, es una posibilidad que está solamente abierta a la gente que tiene los medios para hacerlo. Lo que más me llama la atención de este tema es que no hay evidencia científica de que esto pueda ser, sino que es todo un negocio, es toda una cultura, es toda una religión creada en las posibilidades de lo que podría llegar a ser, pero ni siquiera hay una evidencia científica, porque ahorita cuando tú me decías que el tema era que las personas se ponían microchips en la cabeza, yo decía, ¿y eso cómo lo insertan con las neuronas? Y eso sí tiene compatibilidad, sobre todo por el tema de que si uno a veces se pone, no sé, me quiebro un hueso y me ponen una prótesis es un hueso que no es natural, lo simulan con otras aleaciones de metales y demás, y si mi cuerpo incluso lo llega a rechazar, porque sucede en las prótesis de cadera, de mano, de algo médico que se hace, en estos avances tecnológicos se rechaza. Ahora yo no me imagino cómo yo llegarme a poner un puerto USB aquí para meterme información, o sea, eso es una cosa muy loca. Bueno, sí, en realidad es que lo que, como no, como dices, estamos viviendo con el transhumanismo en el campo de las especulaciones, ¿no? Total. Hay cosas que sí, por ejemplo, hay tecnologías que sí te abren la posibilidad para soñar de manera transhumanista, ¿no? Cuando hablas, por ejemplo, de la biotecnología, las técnicas de modificación genética o manipulación genética, esas tecnologías ya existen, ¿no? Y abren el campo para un montón de aplicaciones que podrían ser muy buenas, pero también en malas manos podrían ser nefastas. Tienes una tecnología muy potente que es la inteligencia artificial, que la inmensa mayoría de gente no tiene idea del impacto que esa tecnología va a tener en nuestras vidas. Va a ser transformadora. Ya lo está haciendo, pero aún más cuando ya se empiece vamos a decir, implementar o a estandarizar una tecnología que lo va a cambiar literalmente todo. Tecnologías como la nanotecnología, el blockchain, ¿no? De donde se basan, por ejemplo, las criptomonedas y todo este sistema de pagos digital, de contratos digitales, de jueces algorítmicos, es decir, ya no va a ser un tribunal para que te juzgue un juez y no vas a ir a un tribunal donde vas a tener algoritmos tomando decisiones. Esto ya ocurre, por si acaso, ¿eh? Para casos menores en China y en los Estados Unidos, sobre todo en China, ya existen juzgados de familia donde los casos menores se resuelven con jueces algorítmicos. No lo puedo creer, es impresionante. La deshumanización de la raza humana, definitivamente. Y Clox, Ujú. ahí con el tema de los algoritmos me hacen una pregunta y es, ¿el metaverso de Facebook puede traer consecuencias nocivas para la forma en que concebimos el valor de la vida humana? Sí, pero por supuesto, pero Expliquemos no, qué es el metaverso de Facebook. bueno, la idea no es de Facebook, para empezar, y es una idea que existe hace más o menos unos 30 años. El metaverso es un espacio de realidad virtual, ¿no? Es un mundo digital que puede replicar al mundo real, pero que también puede ser un mundo completamente nuevo. Es decir, puedes hacer lo que sea. Puedes imitar en la realidad, ¿no? Vamos a decir, en el metaverso podrías imitar Machu Picchu. Es una réplica de la realidad, ¿no? De la realidad que está fuera de este metaverso. Pero también puedes crear un juego, un mundo así tipo videojuegos, tipo Avatar. Entonces,
ese es un espacio donde tú participas en este mundo digital, virtual, pero lo haces de manera inmersiva. Tú eres parte de, es decir, como que tú ingresas a ese mundo a través de, vamos a decir, tecnología en tercera dimensión, Sí, aplicaciones como en por tercera ejemplo, dimensión. esas gafas que en algún momento, no sé, pues yo he visto para uno jugar videojuegos que se Así, ponen esa realidad virtual donde tú ingresas como tal. así es. Bueno, ese es el equipo en estos momentos necesario para ingresar al metaverso, que todavía no es, ojo, ahorita lo más cercano a metaverso que tiene son algunos videojuegos donde se participa en tercera dimensión. Entonces, son videojuegos, puedes hablar, por ejemplo, de Minecraft, de Roblox, Fortnite, que son juegos muy populares, sobre todo en la gente más joven, ¿no? En los adolescentes, en los muchachos. Bueno, ya tienes tú esa inmersión en 3D. Ahora, no es la tecnología en estos momentos no está tan desarrollada como para replicar con exactitud los mundos, ¿no? Para que no sea, para que no puedas distinguir entre lo real y lo ficticio y lo artificial. Todavía no se ha llegado estamos cerca, pero no se ha llegado todavía a ese punto. Pero la cosa es que ya los videojuegos lo tienes. Entonces, para ingresar a este metaverso, tú lo que necesitas son estas gafas, ¿no? Por eso fue que ex Facebook, ahora Meta, compró una empresa que se llama Oculus. Creo que la compró en 2014, ¿no? Y a Oculus, que es la que te fabrica este hardware, estos aparatos para ingresar, ¿no? Entonces tienes las gafas, tienes como Controles. controles ahí para cada mano para tomar cosas, para disparar, etcétera, ¿no? Y eso es lo que tienes ahora. Se está desarrollando también tecnología áptica, que es la comunicación áptica, es la comunicación mediante el tacto. Entonces, por ejemplo, tocar cosas, sentir presión, vibración, calor, frío, ¿no? También son formas de interactuar con el mundo externo. Entonces, se están desarrollando guantes y trajes para, vamos a decir, para simular incluso cuestiones de contacto, de tomar cosas, de apretar, de calor, etcétera. De hecho, lo más cercano que yo conozco es el cine 4D, que tú vas a una sala de cine, tienes las gafas 3D y de pronto, no sé, las sillas se mueven, escuchas el sonido, Algo así. te ponen aire o, cierto, como cosas así para que sea un poco más vivencial. Es como lo Así más es. cercano que yo conozco. Exacto. Bueno, es de alguna manera una especie de metaverso del Cromañón, vamos a decir, un metaverso neandertal, ¿no? Es el metaverso neandertal, pero ahí estamos, o sea, mira, nosotros somos los neandertales del metaverso, pero nos comparamos con la gente de hace 1000 años y esa gente realmente no podría concebir el mundo como se concibe ahora. Entonces, claro, esas son las tecnologías. Y finalmente la idea es que tú simules completamente una experiencia. Se está desarrollando tecnología olfatoria, para que puedas oler incluso a partir de aparatos electrónicos, de que puedas tener gusto también. O sea, la Universidad Nacional de Singapur está trabajando en tecnología gustativa. Y hay otras empresas que están trabajando en Israel, por ejemplo, con olores a partir de tecnología digital. Entonces, la idea es replicar completamente, ¿no?, la experiencia que tú tienes interactuando en el mundo físico real a la idea del metaverso. Aquí el problema, lo que yo veo es lo siguiente. Yo pienso que, a ver, el cambio tecnológico se va a dar, o sea, independientemente de los términos en los cuales se nos está imponiendo esto, ¿no? Con esta ideología progresista que rechazo completamente, esta idea de que somos indeseables y tenemos que deshacernos de nosotros mismos, de que tenemos que modificarnos porque somos básicamente una plaga. Yo rechazo frontalmente todos esos planteamientos. Eso no significa que la tecnología se vaya a detener. Esta tecnología va a llegar, nos guste o no. Punto. Va a llegar sí o sí, ¿ok? No sé si en la manera como lo ha concebido Zuckerberg o Microsoft, que también trabaja en esto, o Google, que también trabaja en esto. Hay una serie de empresas que están metidas en eso. No solamente es Meta o Facebook. Lo que yo estoy viendo es que se van a generar una serie de problemas. Por ejemplo, el grado de adicción, literalmente como la adicción a las drogas, la adicción al metaverso. Gente que esté tan sumergida, tan ensimismada en esta cuestión del metaverso, que al final tenga gente que muera por falta de sueño, por hambre, que mueran Y por...
shocks Micro, nerviosos. de hecho, eso ya pasó con los videojuegos. Hace 5 años salió una noticia en Japón que un chico literalmente se murió de jugar, o sea, porque hay unos campos de videojuegos, como unos campamentos de videojuegos, y ellos se van allá y se meten a esa realidad virtual. O sea, el chico se orinó en la ropa, no comió, no se hidrató y se murió, le dio un infarto de estar ahí metido en esa realidad. Ujú. Claro, no solamente es, eso es un caso de muchos así, ojo. Muchachos que, por ejemplo, también en China, tengo entendido un muchacho que estuvo jugando estos juegos de interacción, de disparos, no sé cómo se llama, estuvo 56 horas sin parar y se murió, colapsó porque no durmió durante 56 horas. Y tienes, esos no son casos aislados, son casos, tampoco voy a decir que son la mayoría de casos, pero no son casos raros, no son casos aislados, y eso es lo grave. Hay otro tema, por ejemplo, yo puedo encontrar aplicaciones muy útiles a esto, porque hay que ver también las cosas de manera positiva. El concepto tiene que ser el siguiente, y esto es lo que la gente tiene que entender claro. El metaverso no sería malo, el metaverso no sería malo si solamente fuese un complemento de la vida real. Si es un complemento de la vida real, un complemento que uno sabe administrar, ¿no? Que sabe utilizar de manera dosificada, complementando la vida que uno tiene en la realidad, yo encuentro que hay muchas cosas útiles. El problema es cuando el metaverso se transforma ya no en complemento, sino en sustituto de la vida real. Ese es el problema. Como complemento tú tienes varias cosas. Imagínate estudiar geografía en el metaverso. Debe ser muy entretenido. O sea, vamos a estudiar la flora y la fauna amazónica. Y de repente, pum, te metes en el metaverso y estás en la Reserva Nacional del Mano en el Perú. Con los papagayos, los perezosos, los caimanes, incluso te metes a bucear con los delfines rosados. Oye, el cielo es el límite, sería muy, muy entretenido. Y esa es una forma de educación que realmente ¡puc! Se quedaría grabadita ahí. Podrías estudiar matemáticas, ¿no? Con los números, de manera entonces tomas el 4 y lo multiplicas por De el manera 3. más didáctico, todo más didáctico, Claro, aprendiendo, sería maravilloso. es muy interactivo. Imagínate, voy a estudiar filosofía, en vez de estar estudiando a Kant, que te lo dice un profesor, te sientas con Kant mismo a conversar. O Súper. sea, no te o sea, son cosas muy, muy, a ver, estas son especulaciones, ojo, ¿no? Pero son formas en las que uno dice, sí, esto podría estar bien. O, por ejemplo, trabajar también, en vez de estar trabajando en una oficina, lo del tráfico. Yo creo que una de las cosas, vamos a decir, positivas, ¿no? De las pocas cosas positivas que ha traído ¿no? Toda esta cuestión de la pandemia, entre comillas, ha sido que hay menos tráfico. Eso nos gusta. A mí personalmente me parece fantástico eso, ¿no? Yo estoy completamente de acuerdo con eso. Y creo que la mayoría de gente podría estar de acuerdo que la disminución del tráfico ha sido una bendición por ese lado. Ahora, ¿cuál es el costo de esa disminución? Eso ya no lo justifico. Pero vamos a decir, mantener esa idea de que no necesariamente tienes que estar haciendo viajes ¿no? a oficinas y estarte atracando en una hora y media, 2 horas en un tráfico horrible. Podrías trabajar también en reuniones virtuales. Muy Eso me bien. parece bien. Podrías dar clases también a nivel virtual, no como un Zoom o así, Sino más sino vivencial. en tercera dimensión con tus alumnos sentados y todo. También me parece bien, pero no si es que, por ejemplo, esas clases fuesen la constante, de que solamente las clases fuesen así. No, eso ya no me gusta, porque los seres humanos solo somos seres de Social. contacto, somos seres sociales. Entonces, ya, me parece perfecto en el metaverso. Muchacho, la próxima semana tenemos clase presencial en tal parte. ¡Pum! Eso sí me parece bien. Pero si tú me dices que solamente es el metaverso y el metaverso nos quita todo el contacto con la realidad, eso lo rechazo profundamente y debería ser rechazado profundamente por todos, porque eso ya no es habitar en un mundo mejor, eso es habitar en una cárcel, en la cual, y lo más terrible sería esto, voluntariamente uno se mete a esa cárcel. Eso es lo más terrible, que no necesariamente tengas una coerción, sino que el grado de adicción, tú voluntariamente te hagas esclavo de ese mundo digital.
De hecho, ahí qué pena te interrumpo, Miklos, han ocurrido muchísimas enfermedades mentales por el tema de la pandemia o pandemia o como sea, muchos temas psicológicos de personas, de los niños, sobre todo encerrados en sus casas. Los seres humanos estamos creados para la sociedad, para relacionarnos, no solo por estas pantallas. Y por si acaso yo también alabo el hecho de la conectividad, mira que te pude conocer, tú estás en Reino Unido, nosotros en Colombia y podemos hacer esta formación, pero definitivamente sí se crean muchísimas enfermedades mentales y lo ha creado. El nivel de enfermedades mentales en el mundo ha crecido impresionante justamente por eso, porque el ser humano no está acostumbrado a este tipo de cosas, a vivir en la cárcel, porque como tú dices, sería una cárcel. Es que ponte a pensar solamente en adolescentes en los países más desarrollados. La tasa de depresión ha aumentado considerablemente. Esta idea de la aceptación, ya no una aceptación social a través de la, ¿no? de la interacción con miembros de otro grupo, sino la aceptación a través de los likes, Ajá. de De los una vida virtual. corazoncitos. Gente que literalmente se deprime al nivel, gente que con muchachos que se han quitado la vida porque no se han sentido validados en este mundo digital que es, ¿no? Porque finalmente la aceptación, el reconocimiento del otro es algo necesario, es algo tan humano. Necesitamos ser reconocidos y ser queridos, ¿no? Por otros. Es una cuestión dentro de esta condición del ser humano como un animal social. Pero imagínate lo terrible que es que llegas a un punto donde tu aceptación pasa por el número de likes o corazones que tienes. Y por eso nuevamente matas la verdad. Ellos matan la verdad porque la verdad es que quizás su vida no sea tan glamorosa y tan bonita como otros que proyectan esa vida en el Instagram parece ser. Pero, por ejemplo, ponte a pensar, todas estas fotos fabricadas de estas chicas que aparecen así en estos paisajes maravillosos, ¿no? Comiendo las mejores comidas, el 99% de esas personas no viven esa vida. Es una mentira. Es una mentira para buscar esa aceptación. Eso también los lleva a quererse muy poco, muy poca autoestima. Uh -huh. ¿Qué pasa? Por ejemplo, ponte a pensar los aspectos negativos del metaverso, sobre todo en la juventud, ahora que se está creando esta cultura de utilidad, ¿no? De falta de responsabilidad, de no asumir consecuencias. El aborto, por ejemplo. Ten relaciones sexuales, no te preocupes. Totalmente. Pasa lo rico y después ya si tienes algún problema lo eliminas porque no te es útil, no te es útil, pa, Uh -huh. ¿no? O puedes hacer lo que sea con quien sea. ¿Por qué? Porque al final tu cuerpo, tu decisión. Es decir, la cosificación del ser humano en nombre en el nombre de una falsa libertad. Ponte a pensar qué pasaría, por ejemplo, yo me pongo a pensar, delitos a través del metaverso. Pueden darse un montón, estafas, scams y un montón de cosas. Imagínate la industria pornográfica en el metaverso. Una cosa impresionante. Si imagínate si tienes estos trajes que logran simular sensaciones, vas a tener literalmente gente conectada todo el día a eso. ¿Por Total. qué? Porque se sacan la máscara, se sacan, perdón, las gafas, se ven al espejo y la realidad que ven no les gusta, no les gusta como ellos son. Por eso esta idea de estarte modificando, ¿no? De afearte tú a propósito para que te digan, mira, para que no te digan que tú naturalmente eres así, sino que yo me afeo voluntariamente, para que ya no me digan y me siento y me precio de esa fealdad, me precio de esta destrucción estética. Eso, Impresionante. eso también es terrible, porque imagínate qué pasaría. Claro, vives en el mundo real, no tienes empleo, estás con renta básica universal, no puedes moverte a ninguna parte porque hay confinamientos de quién sabe qué cosas, si son por el virus, son confinamientos por el cambio climático. Tú ven, sabe que el cielo es el límite, puede ser cualquier cosa. Y tienes una vida tan deprimente, que es un desincentivo tan fuerte vivir la vida real, que lo mejor que tienes es ¿no? Alojarte en el metaverso, refugiarte Pero en el metaverso. una vida alterna, porque no tiene sentido tu vida. Es impresionante esto que sucede. Porque en el metaverso, si no me gusta cómo soy, me puedo hacer hermoso, puedo hacerme los ojitos así grandes como de manga japonés, me puedo poner así, puedo ser Iron Man, puedo ser Mega Man, o puedo ser el punto azul, puedo ser lo que sea. Puedo ser Miss Mundo, Mr. Trans,
Miss Alien, Mister no sé cuántos, el asexuado canino vegetal, puedo ser lo que sea. Dios Porque mío, en el qué locura. metaverso tú puedes literalmente ser lo que seas. Ahora, puede ser lo que seas con una particularidad. El metaverso no es que va a estar abierto a todo el mundo, no. Así como Dios creó el mundo en 7 días, ¿no? En 6 días y en el séptimo descansó, los creadores del metaverso van a ser literalmente dioses. Zuckerberg, Microsoft, porque ellos crearon ese universo. Entonces, quienes crean un universo son los dueños de ese universo, son los amos y señores de ese universo y ponen todas las condiciones de ese universo. Y tú que estés participando ahí, no tienes nada que decir. Si no te gusta el metaverso, te vas. Y si tú no les gustas a ellos, también te vas. Y una muerte digital para una persona que detesta su vida en el mundo real es la muerte también en la vida real, porque Ujú. esa persona va a entrar en un proceso de depresión tan fuerte que probablemente termine quitándose la vida. Estas cosas no son especulaciones, o sea, esto es una cuestión pura lógica, de gente joven que no tiene identidad, que no tiene propósito, que no tiene un sentido ¿no? Vamos a decir, de sacrificio, de entrega, de dedicación, de esfuerzo, que se les ha enseñado que son sujetos de derechos para todo, que tienen derechos para todo, que son los más lindos, que nunca se equivocan, que todos tienen que aceptarle sus rabietas. Que tienen, ellos vienen de una generación que se le denomina la generación débil, o sea, no son personas fuertes, Totalmente. que Ya no les puedes decir nada, resistencia, para nada. ya no les puedes decir nada, ya no puedes refutar su opinión porque los estás dañando, los estás ofendiendo psicológicamente. La muerte de la verdad. Olvídate, la verdad ya no existe, ahora tu opinión y tus sentimientos son lo que sí. Eso es verdad. Pero las verdades objetivas, no. Por ejemplo, decir que hay países que son culturalmente más desarrollados y más avanzados que otros, uy, no, está siendo un racista porque está diciendo que hay otras culturas que son inferiores. Me siento Sí, hay discriminada. culturas que son inferiores, pero no hay gente que se va a ofender. ¿Cómo puede decir esto patriarcal, nazi, fascista, conservador, misógino y homofóbico? Pero es la realidad, hay culturas que son más desarrolladas que otras, toda la vida ha sucedido, países Bueno, desarrollados versus países subdesarrollados, o sea, oye, la cultura inca de mi país, ¿no? De mi país es fantástica. La arquitectura inca es increíble, pero los incas nunca desarrollaron un lenguaje escrito. Era una cultura que estaba predestinada a desaparecer. No la puedes comparar con la cultura china, que era ampliamente superior a la cultura inca, lo digo yo como peruano. ¿Dónde está la ofensa? Son cuestiones objetivas. Sin escritura, sin una forma de almacenar conocimientos, no puedes tener desarrollo, vas a tener desarrollo limitado. impresionante, Miklox, todo esto que nos has contado. Tengo dos preguntas más antes de que se nos acabe el live que no quisiera dejar pasar. Dice, la manipulación genética que vemos ahora con el pinchete de la pandemia pueden hacerla en el proceso hacia el transhumanismo, es decir, nos pueden ir construyendo, ir llevando hacia el tema del transhumanismo o no tiene que ver. O sea, sí, pero a ver, yo lo que diría es que la gente trate, no son ejercicios que necesariamente nos llevan a descubrir la verdad, no son ejercicios que nos llevan a la utilidad porque nuevamente son especulaciones. Lo que sí podemos decir, el transhumanismo es una ideología que hoy que goza de apoyo, por ejemplo, de grandes empresas, de gobiernos, de foros económicos mundiales, sí, eso es objetivo decirlo. Entonces ahí tenemos un punto de alerta, ¿no? Ya no es una cosa que simplemente ciencia ficción de un grupo de loquitos, sino que ya tiene un respaldo institucional a nivel global. Eso es objetivo. Lo objetivo también es decir, la gente, a ver, no voy a meterme al tema de ¿no? Para que no les censuren su cuestión. Porque ¿esto lo pasan por Facebook o por YouTube? Por las dos. Ya, ok. Entonces, para que no lo censuren, ya vamos a decir esta cuestión. Vamos a pensar que las vacunas son increíbles, ya, efectivamente. Si son tan increíbles, ¿por qué hay tantos problemas? Si son tan increíbles, ¿por qué hay tanta gente? Millones y millones y millones en todo el mundo que se resisten a ponérselas. ¿Es porque realmente son conspiranoicos o antivacunas? No. Yo soy un creyente en la ciencia en el sentido de que no es que crea en la ciencia, está mal definido. Yo pienso que la ciencia sí sirve para encontrar verdades objetivas. Tengo una formación científica. Nunca he sido antivacunas, ni me he puesto sombreros de aluminio, ni creo ¿no? En estas tonterías ¿no? En teorías raras, no. Pero a mí esa cuestión me da muchísima desconfianza. ¿Por qué? Porque si los gobiernos
y las empresas que las fabrican no se hacen cargo de los efectos secundarios, eso, solamente eso, ni siquiera entrar a una parte médica, solamente eso, ya me dice, acá hay gato encerrado. Y yo no me voy a poner algo, ni voy a permitir que se le ponga algo a nadie de mi familia, en el cual si pasa algo, esto se lava las manos. Totalmente. Solamente, ni siquiera estoy, y ojo, aquí no me puede censurar a nadie, porque estoy hablando con todo el respeto y toda la objetividad posible. Yo, ¿cómo voy a aceptar algo de que ya mira, cómprate este carro, pero nosotros como fabricantes no te aseguramos que los frenos funcionen? Nadie lo va a comprar, nadie se va a montar ahí. De hecho, cuando nosotros buscamos carros, buscamos los tests de carros seguros, inseguros, para saber qué compramos, qué no, porque hay un tema de seguridad. Venga, usted me respalda el producto. Funciona el motor, no funciona, qué es lo que no, cuánto consume por galón, cuál es la emisión que tiene, cada cuánto tiempo tengo que llevarlo al servicio técnico, las llantas, cuándo se gastan, cuándo no, funcionan los sensores para avisarme de que Totalmente. Tienes no, la oye, razón. te lo compras, cómpratelo, pero mira, si pasa algo, es tu problema. Pero ojo, te obligamos a comprarlo. Te obligamos a comprarlo porque, mira, y te va a costar 10,000, o sea, te ponen el precio. Tú lo tienes que comprar a 10,000. Y si no lo compras, la multa por no comprarlo es 30,000. Raro, ¿no? No, no es raro, es un crimen. No es Totalmente. raro, es un crimen. Bueno, se nos va acabando el tiempo y hay una última pregunta que creo que puede encerrar todo lo que hemos hablado y es, ¿por qué a las personas de a pie, los que no sabemos tanto, que no estamos ahí como tan informados como tú, las personas sencillas, les debe preocupar o interesar este tema que hemos tratado hoy? ¿Por qué tú sientes que es importante que lo difundamos, que estemos abiertos, informados, con los ojos Muy abiertos? sencillo, muy sencillo. Lo voy a poner con ejemplos. Agustín, mi gran amigo Agustín Laje y Nico Márquez abrieron abrieron un camino hace más o menos unos 6 7 años, dando la batalla cultural. Hicieron un trabajo enorme. Trajeron a colación el tema del aborto, el género, le dieron una argumentación completa, un cuerpo de argumentación para que gente en todas partes de nuestra región pudiese utilizarlas para combatir las narrativas progresistas. Pero el punto es que sus aportes necesariamente tienen que ser complementados. Sus aportes son muy valiosos, pero por sí solos son insuficientes para dar la batalla cultural. El punto es este. Tú no puedes entender la batalla cultural si es que no incorporas la variable científico-tecnológica a lo que está ocurriendo ahora. Eso es lo que yo he hecho. ¿Por qué? Porque cuando hablas de transgénero, transraza, transedad, transespecie, transcapacidad, aborto, feminismo, ideología de género, todo eso, detrás de todo eso hay un componente científico-tecnológico. Hay un propósito de convertirnos en algo que no somos. Cuando te dicen que un niño y una niña no son diferentes, sino que son iguales y que pueden descubrir su sexualidad como se les venga en gana, ahí lo que tienes es, claro, tienes un concepto ideológico, pero la pregunta sería, ¿para qué? ¿Por qué quieren hacer esto? Uy, están locos. No, ahí entran las explicaciones que yo he venido a dar. ¿Qué es lo que hay detrás? Y he hablado abiertamente, ¿no? De agendas de control político, de control demográfico, de una reconfiguración y redefinición del ser humano, con este tipo de fines. Por eso no es que sea importante, es indispensable, no es importante, es indispensable que la gente aprenda sobre estas cosas. Sin estos argumentos nos quedamos cortos. ¿Son argumentos potentes los que tenemos ahora? Sí, pero son insuficientes. Y por eso yo invito a la gente que vaya a mi canal de YouTube y vea mis videos, sobre todo, ¿no? Tengo este que acabo de subir, ¿no? De cambio tecnológico e identidad humana. Es un video que ya tiene 250,000 de vistas. Sugiero que lo vean. ¿Por Eso qué? quería decirte, ¿dónde te vamos a encontrar para ampliar este tema? Porque esto es solamente un ápice de todo lo que hay por estudiar. ¿Cómo te encontramos en YouTube? Bueno, que se vayan a mi canal de YouTube, ¿no? Que es igual como aparece mi nombre ahí, ¿no? Lo buscan en el YouTube y se suscriben, obviamente, aprietan la campanita. Y obviamente, no, es que lo que pasa es que cuando hacen eso, la gente lo que hace es, no le cuesta nada hacerlo
y nos da un tremendo apoyo porque nuestro campo de acción se amplía y la difusión de las ideas se hace exponencialmente mayor, es Y eso es lo mucho que hay que hacer. mayor. Es por eso. O sea, además, en términos económicos, vamos a decir, nosotros recibimos una serie de censuras. Entonces, cuando se habla de la monetización de los videos, la inmensa mayoría de nuestros videos están con monetización limitada. O Claro, sea, me imagino. no puedes ganarte la vida, tendrías que tener una chorrera de... No, o sea, ni siquiera va por ese lado, ¿no? O sea, Entonces... que casi que es un deber social que todos vayamos a formarnos de este tema. De verdad, es una realidad que no estaba tan palpable, debo confesarte, lo que tiene todo que ver con el tema de la difusión de la cultura de la muerte y que nosotros debemos unirnos a esa batalla cultural para difundir esa cultura de la vida, para Así es. que de verdad podamos defender esa verdad, no caer en esa mentira que nos quieren hacer creer, y la realidad es lo natural, la verdad debe ser la verdad. Y Miklos Lucas en su canal de A ver, YouTube nos va a instruir es muchísimo. Miklos Lucas, con Lukács, no con... me pusieron Lukas, es Lukacs. Por Ah, si bueno, acaso. listo. De todas maneras, Miklos, me parece importantísimo todo lo que nos has enseñado. El tiempo pues se acaba. No sé cuál sería ese último mensaje que quisieras dejarle a todas las personas que nos siguen. Bueno, uno tiene que ser consecuente con sus ideales y sus principios, ¿no? Y que es muy difícil porque es un mundo donde hay muchas tentaciones, donde hay muchas amenazas, hay muchas formas de tratar de bajarle a uno las ganas de seguir combatiendo, ¿no? Porque literalmente es un combate, ni siquiera es un David contra un Goliat, es el sobrino de David contra el hermano fuerte de Goliat. Es una batalla tremendamente desigual, tremendamente desigual. Pero uno tiene que ser consecuente con lo que cree y ser, ¿no? Y ponerse de a pie y plantarse frente a lo que cree, lo que uno defiende, lo que uno quiere. Y creo que ese es el camino. Para mí sería mucho más fácil. Tengo todos los requisitos para convertirme en un progre exitoso a nivel internacional. Si yo quisiera, ahorita estaría parasitando algún organismo internacional, haciendo miles y miles de dólares, viajando por todas partes sin máscara como funcionario de algo importante. No puedo, yo tengo una conciencia y tengo siempre un deseo de proteger a los que más quiero, entonces no lo voy a hacer nunca. Así que bueno, tomé una decisión que siempre nunca fue cuestionada. Fue algo que cayó naturalmente en mí, de siempre hacer lo correcto, de defender lo que quiero, lo que me parece valioso. Así que voy a seguir en esto, ¿no? Hasta el tiempo que se pueda, porque quién sabe, me censuran, miles de cosas. Pero bueno, adelante, vamos a seguir peleando. Muchas gracias, seguimos unidos en esta batalla para difundir la cultura de la vida, de verdad. Muchas gracias por acompañarnos en la red Pro Vida Latam, Miklos Lucas de Perú. Muchas gracias por compartir con nosotros toda esta información, y de verdad a todas las personas que han visto este live y les parece muy importante compartirlo y difundirlo, recuerden que va a estar en nuestro canal de YouTube disponible. Y a Miklos, gracias por estar con nosotros y estos minuticos tan valiosos. Gracias, Daisy. Un fuerte abrazo. Un abrazo desde Colombia para Reino Unido, que es donde estás, y para ti que eres del Perú. De verdad, gracias, porque lo que estás haciendo es muy importante, porque estás llevando la verdad, y la verdad debe defenderse a capa y espada. Y eso es lo que estamos haciendo hoy. Entonces, muchísimas gracias y te animo a que sigas adelante y unidos en esta causa. Listo, Daisy. Mil gracias. Bueno, un abrazo y que estén muy bien. Síguenos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube y Telegram como Red Provida Latam.